Coneduca y Revista Edurama presenta la videocolumna. Hola, muy buenas tardes para mí. Me presento, soy Claudia Arlette Espino, soy profesora universitaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua y además consejera estatal electoral. Y bueno, pues en esta videocolumna pretendo platicarles un poco de una figura muy importante que ha nacido en las universidades y que es un tema trascendental en donde se defienden derechos humanos, en este caso derechos universitarios. Y les platico un poco que la hoy figura que conocemos como ombudsman, hoy con un nombre mucho más propio para referirse no solamente a hombres sino también a mujeres, se le llama ombudsperson, que es el defensor del pueblo o el procurador o el defensor de los pobres. Se les llamó en algunos estadios y territorios distintos a la tradición sueca. Esta figura, pues les platico la historia, algunos hablan de su nacimiento en España, en la Junta de Aragón, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Otros autores van a estar hablando de su origen en la Nueva España, como defensor de las Indias o procurador de los indígenas en 1517, pero su nombre en realidad pertenece como ombudsman a la tradición sueca en la Constitución sueca en 1809, cuando nace esta figura para resolver conflictos que vía la burocracia o vía jurisdiccional con los jueces y juezas, bueno, en ese caso jueces, porque pues, la tradición era que solamente los hombres ocuparan la mayoría de este tipo de puestos, no podían resolverse. Y nace como una figura para resolver problemas de la administración pública en donde los habitantes pues no tenían éxito por otras vías, ¿no? De ahí nace su nombre de ombudsman. Esta figura va a tener pues un éxito bastante trascendental para el mundo occidental, a tal grado que, bueno, pues los países europeos van a copiar, a trasladar esta figura a sus propios sistemas, y por supuesto que también América va a hacer lo propio. En México es trascendental, primero porque existió un procurador de los indígenas, como les decía ahorita, en 1517, pero luego la figura en 1847 nace en San Luis Potosí como un defensor de los pobres, y es Ponciano Arriaga quien va a incentivar a que nazca esta figura en San Luis Potosí. Va a seguir creciendo a tal grado que la Universidad Nacional Autónoma de México va a construir la figura en defensa de los derechos universitarios en 1985, que va a ser el gran antecedente para nosotros en México, para que unos años después, en los 90, nazca lo que nosotros le llamamos o conocemos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, nuestro antecedente en una universidad y en la universidad más importante de América Latina, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, ustedes imaginarán que por supuesto la figura pues se va a trasladar y se va a adquirir por otras universidades del país. Un número importantísimo de universidades en nuestro país tienen esta figura, se dedica a la defensa de los derechos universitarios, por supuesto que hacen promoción y difusión de derechos humanos, de equidad de género, tienen programas con enfoque basado en derechos humanos, de perspectiva de género, y hoy en día también con un tema en boga que se ha estado desarrollando en nuestro país, que es el reconocimiento a el enfoque intercultural para la defensa de derechos de pueblos y comunidades indígenas, que como ustedes saben, pues es importantísimo, ¿no? Vamos a encontrar en las universidades programas interesantes, importantes de reconocimiento a los jóvenes y las jóvenes que tienen origen indígena, y que, bueno, pues ha sido muy propicio en virtud de que somos un país en donde nuestro origen indígena
reconoce 68 pueblos indígenas y más de 300 lenguas. Entonces, este enfoque basado en derechos humanos con perspectiva de género y enfoque intercultural va a ser importantísimo para las defensorías de los derechos universitarios en nuestro país. Y les cuento que específicamente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la que yo me honro pertenecer como profesora investigadora de esta universidad, que tengo 17 años de pertenecer a la academia en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tenemos prácticamente menos de un año que se instauró esta defensoría. Nos habíamos quedado atrás porque no existía la defensoría, solamente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ha hecho un gran trabajo con esta figura. Y bueno, por fin se adquiere en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy la defensora, la ombudsperson, es la licenciada Lucía Chavira, que es una mujer que, bueno, pues tiene un conocimiento amplio sobre derechos humanos, sobre esta perspectiva de género, y que ha empezado trabajos para que se dé a conocer qué es lo que hace la Defensoría en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y bueno, pues se puedan difundir los derechos universitarios, se puedan difundir los derechos humanos y contribuya a mejores estadios en nuestra universidad. ¿Por qué platicar de este tema? Bueno, pues les cuento que mi tesis doctoral fue precisamente sobre el ombudsperson, su historia, cuáles son las universidades en el mundo que han adquirido esta figura, por supuesto platicar de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones estatales y finalmente haber propuesto. En su momento yo me titulé abril del 2018, pues propuse como parte de mi tesis una reglamentación para que se incluyera la figura. Me encuentro, por supuesto, muy contenta en que en la universidad a la que pertenezco se haya instaurado la figura y deseo, por supuesto, que se tenga mucho éxito. Son defensorías importantísimas en el crecimiento y desarrollo de la universidad desde los derechos humanos. Hay una historia muy rica en nuestro país, en nuestras universidades, y vale la pena que la conociéramos, por lo menos un poco. Coneduca y Revista Edurama presentó la videocolumna. Voz: Guillermo Guerrero Alemán. Una producción de Coneduca.